De este importante análisis sobre José María Morelos y Pavón, quiero agradecer a los que hoy nos hacen el favor de acompañarnos en este trabajo, hoy 22 de diciembre, conmemorando el bicentenario de la muerte de José María Morelos y Pavón. Y para acompañarnos en esta plática, quiero agradecer a los amigos que hoy nos hacen el favor de acompañarnos en esta mesa de trabajo. Damos la bienvenida al doctor Enrique Rentería Castro, rector del Instituto de Evaluación y Desarrollo Educativo. Muchas gracias. También nos hace el favor de acompañarnos el licenciado Salvador Valencia, quien es director jurídico del Corporativo Educativo y Empresarial. Y por supuesto a nuestro anfitrión, al doctor Pablo Moctezuma Barragán. Gracias, doctor, que hoy vamos a poder compartir parte de las experiencias de este libro, Morelos, la vida por la independencia, por supuesto, autoría del doctor Pablo Moctezuma Barragán, que como ustedes saben es el jefe delegacional de este importante espacio, de esta importante embarcación, Azcapotzalco, y que entre otras cosas ha sido profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. También desde 1986 es editor del Despertar, un portal de internet, y también se ha distinguido como estudioso y militante del movimiento popular y democrático en nuestro país. También ha desarrollado el periodismo alternativo y escrito múltiples artículos y ensayos, así como diversos libros, entre los que se destacan El desarrollo de la deuda externa en México, Comienza la resistencia, Aspectos del desarrollo político y social de nuestro país, Sindicato, Estado y Movimiento Obrero y Democrático, El Tratado de Libre Comercio, Los Derechos Humanos y la Práctica Social, El Drama de Haití, La Soberanía, Celebrando el Bicentenario, esto es de 2009, y también Viva Villa, entre otros múltiples ensayos y libros. Y para que nos cuente detalles sobre este trabajo de este importante personaje en la historia de nuestro país, bueno, pues vamos a dar la palabra al doctor Pablo Moctezuma Barragán. Muchas gracias. Bueno, vamos antes de darse la palabra al doctor, vamos también a ceder el uso de la palabra al doctor Enrique Rentería Castro. Muy buenas tardes, gracias a todas, a todos ustedes por acompañarnos en este día tan importante. Celebrar el bicentenario de la muerte de un personaje verdaderamente importante en la historia de nuestro México, José María Morelos y Pavón. Esta actividad que hoy realiza el delegado, verdaderamente muy significativa. Todos estamos celebrando la Navidad, las posadas, otras fiestas, pero es tiempo de reflexionar sobre el acontecer de nuestra historia. Quiero yo brevemente hacer un comentario sobre esta excelente obra en conmemoración a este día importante. Es un libro verdaderamente excelente. He sido yo profesor de instituciones de educación básica desde los años 70. Trabajé en una institución donde buscábamos lecturas para que los niños de sexto, quinto de primaria leyeran y realizar lo que es el ejercicio de la lectura de comprensión. Esa es una obra maravillosa para eso. A mí, si en disposición estuviera para mí oficializarlo como libro obligatorio en la educación primaria y secundaria, sería básico. Una lectura verdaderamente maravillosa. Déjenme decirles que cuando realizo yo la lectura de este libro, ejemplo, en uno de los capítulos, para mí son capítulos, estos 28 capítulos que se proponen, cada uno de ellos con frases de canciones, con dichos, con frases célebres en nuestro país que nos hace recordar a otros personajes. Cuando leo yo el de Arráncame la vida, me acuerdo inmediatamente de nuestro amigo Carlos Monsiváis,
y tantas otras frases que se acuerda uno de su padre, de su abuelo, tan elocuente la escritura. Cuando leo uno de los capítulos en donde se hace una descripción muy corta, muy amena, sobre el impuesto fuerte que el virrey imponía a los indígenas, a los campesinos, y que además los tenía, ¿verdad?, trabajando completamente en la esclavitud, y hacen en una oración muy cortita una descripción: todo el oro, toda la plata, toda la riqueza que se produce, que se trabaja aquí en la Nueva España, y se va directamente a la corona española, se va completamente todo para allá, y se habla de una pobreza. Estamos hablando del siglo XIX, a principios del siglo XIX, finales incluso del siglo XVIII, donde me imagino que estoy leyendo a Darcy Ribeiro, Cardoso y otros autores economistas que están hablando del dilema de nuestra América Latina. Cómo esa economía que imponen los españoles están sembrando desde ese momento el empobrecimiento de nuestra nación. Nos quejamos posteriormente, en los años más adelante, de país de tercer mundo, nos quejamos de que no hay crecimiento económico, etcétera, etcétera. Estuvo inventado en ese momento. Y verdaderamente elocuente la visión de Morelos, que busca, nos narra aquí también el libro, como un hombre formado en el sacerdocio, y que además el clero era otro de los estamentos poderosos en este modelo imperial, en este modelo virreinal, vivían también del impuesto, también lo que les daba de comer el campesino, el trabajador, y le costó trabajo. Hay una primera demanda a él por prácticamente, ¿verdad?, maltratar a los indios, y él se defiende, gana ese juicio, pero gana algo importante, una reflexión de cómo tratar al igual, cómo tratar verdaderamente a los hombres semejantes. Hace conciencia, viviendo él en el campo, viviendo en la ciudad, sufriendo todo esto, la miseria de los hombres nativos, y de ahí empezar a trabajar fuertemente esta idea de la independencia. Me causa a mí mucha gusto, mucha alegría la lectura de este libro. Comentaba yo también con el doctor Moctezuma hace unos días en otra actividad. Tuve la oportunidad de tener a un maestro en los años 70, Enrique Dussel, expulsado de Argentina, director, fundador del movimiento de la teología de la liberación en nuestra América Latina. Y cuando llega en los 70 aquí a México y nos empieza a hablar de toda esta teoría, este trabajo, este proyecto, trabajaba yo también en esa época, en los 70, con unos amigos católicos, los benedictinos, fundadores del Tepeyac de Lindavista, y fue interesante trabajar con ellos toda esta parte. Me hacían también ellos reflexión de un sacerdote de ellos, integrados en su comunidad, viviendo en Cuernavaca, Padre Lemesía, y otros sacerdotes que empiezan a meter el trabajo del psicoanálisis en la abadía, en las iglesias. Y ahí recordábamos con estos amigos todo lo que verdaderamente se ha buscado en el caso del catolicismo, en el caso de la religión católica. Los sacerdotes, dice la teología de la liberación del principio, el sacerdote debe estar trabajando con el pueblo, con la gente oprimida, con la gente que necesita ese apoyo, esa educación y esa transformación. Y además importante, porque decían, no es únicamente darle de comer, sino es enseñarle a trabajar para que él pueda darse de comer, para que él crezca en su persona, crezca en su población. Y lo ejemplifica. Él, junto con su gran maestro Miguel Hidalgo, en la escuela de artes que fundan, se instruye a toda la población en artes y oficios y a trabajar la tierra, a trabajar el campo. Y era verdaderamente una imagen maravillosa y preciosa la lectura, la enseñanza de la escritura que se enseñaba a los indígenas, y que se fue generando este proyecto por el grupo de los jesuitas, expulsados posteriormente. Pero cuando recuerdo esta escena, este trabajo, y en una ocasión acompañé a mi gran maestro Enrique Dussel, años más tarde, más adelante, por ahí de los años 90, 93, 94, a la presentación de un libro de la historia de la teología de la liberación. Los que íbamos a esa reunión pensamos, ¿verdad? Bueno, pues Enrique Dussel, él y sus amigos se van a acomodar en ese libro como hombres ejemplares y constructores de este pensamiento tan propositivo y tan reflexivo, y nos dio gusto ver que a quien presenta como líderes en toda América de este gran proyecto es a Miguel Hidalgo y a José María Morelos y Pavón. Y sí, verdaderamente, muchos historiadores, muchos filósofos reconocen esta obra maravillosa
de Morelos. Es interesante, vuelvo a repetir, sería una lectura para acompañarla en la casa, un libro para poder en una tarde, un capítulo, leerlo con los hijos, buscar el diccionario, encontrar el símbolo en algunas otras, en algunos diccionarios, equivalencias de algunas palabras, sinónimos, y lo más importante, hacer una reflexión en torno a lo que hoy acontece en nuestra patria. Cuando hablan de Inglaterra, cuando hablan de Francia, dice naciones emergentes que se empoderan y empiezan a invadir a toda la América Latina, la Nueva España, es una opresión fuerte que se lleva a estas naciones. Algo semejante estamos viviendo hoy en Medio Oriente. Gente que se ha rebelado ante la imposición, ante la intransigencia, ante la opresión. Y algo importante que esta hora, este trabajo del doctor Moctezuma, nos llena de mucho gusto que en una síntesis muy breve permite que nuestra mente viaje a muchos proyectos, a muchas tareas. Constitución, el Congreso, la rectitud, la honestidad, aspectos que hoy hacen falta a muchos de nuestros dirigentes, a muchos de nuestros políticos. Aquí es ejemplar, se ve, ¿verdad?, que hay traiciones que sufre también Morelos, hay traiciones que sufre el movimiento, pero Morelos, un hombre totalmente comprometido con el pueblo, busca unirse a Hidalgo, y en ese unirse a Hidalgo como ayudante, no lo recibe como ayudante, sino lo manda directamente como lugarteniente y le encomienda desde un principio la toma de Acapulco. Y es interesante cómo vamos revisando en cada misión, en cada avance, en cada tarea, lo que va logrando de manera espontánea, organizada, sistemática. Morelos conquista prácticamente, ¿verdad? Todo eso, conquista. Se nos muere Hidalgo muy pronto, 1811 se muere, y ahí queda como líder de este movimiento de la independencia Morelos. Y algo muy significativo todavía, en esta lucha, en este trabajo, no pierde de vista una característica importante: el optimismo, el humor. Todo lo va viendo con naturalidad, todo lo va viendo con gusto. Ese tiempo en que es apresado y que él sacrifica su vida precisamente para que los congresistas, el Congreso pueda ausentarse, irse a un mejor lugar. Él sacrifica su vida y sabe, ¿verdad?, que él va a ser sacrificado. Lo importante en este mes como preso, que lo que quería el virreinato era mostrarlo al público arrepentido, humillando, llorando, y tomar fuerza el virreinato, él no se doblegó. Él todavía siguió con esa fortaleza, siguió con esa tranquilidad, pidiendo perdón al Ser Supremo, pidiendo perdón a los hermanos si en algo se incumplió, y siempre buscando ese perdón, ese arrepentimiento. Muere de una manera en Ecatepec triste, pero orgullosamente significativa y simbólica, porque se siembra algo importante en nuestra vida mexicana: consolidación del movimiento de la independencia. Quisiera yo terminar aquí para dar tiempo al licenciado Valencia que nos haga también un comentario y posteriormente escuchar su reflexión del doctor Moctezuma. Gracias por este espacio. Muchísimas gracias. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Agradecemos de manera muy cumplida la presencia de todos en este día tan significativo. Su servidor, verdaderamente me siento halagado al estar precisamente a un lado de una persona con tanta trayectoria, con tanto trabajo intelectual, porque después de ver todo el tiempo, todo el esfuerzo que ha destinado precisamente al desarrollo de sus obras editoriales, no queda más que felicitarlo, doctor. De verdad, usted es un hombre muy prolífico de manera intelectual. Y sobre todo de manera ejemplar, es decir, es un ejemplo a seguir en toda la extensión de la palabra, porque además de ser una persona muy comprometida, muy preocupada y muy ocupada por todos aquellos asuntos que demandan esta localidad, que es una de las más importantes de la capital del país, y después de estar analizando pues que algunos de los aspectos que tenemos que atender, bueno, sobre todo el doctor, ¿verdad?, en su trayectoria administrativa, en su trayectoria de gestión, en su trayectoria de administrar precisamente los destinos de esta localidad. Y fíjense nada más, yo creo que todos los que estamos aquí reunidos nos ponemos un momento a contemplar, a pensar y decir
¿Cuál de todos estos aspectos será para una persona que tiene la encomienda de dirigir los destinos de una localidad? Seguridad, educación, salud, trabajo, vivienda, pues todos ellos se conjugan, ¿verdad?, para reclamar la presencia, reclamar el compromiso, reclamar precisamente la actividad de su jefe delegacional, que felicitamos ampliamente. Por lo que toca el día de hoy a hacer comentarios acerca de este libro, de verdad que nos congratulamos y nos felicitamos de manera muy amplia, porque es una obra literaria muy rica, es una obra literaria que refleja precisamente parte de esa vida intelectual de su creador. Además es un libro que yo también me sumo a el sentimiento del señor doctor don Enrique Rentería Castro, de que debería de ser un libro de texto obligatorio. Las reformas que se han llevado a cabo, sobre todo en materia educativa, nos han ido alejando paulatinamente de materias tan importantísimas como es la historia, como es el civismo, y que son básicas y son fundamentales, y es lo que nos da una identidad nacional. Hoy, precisamente, este día que se cumplen 200 años del nacimiento de una de las personas que nos dio identidad como mexicanos, que nos dio precisamente el origen y el motivo de lucha, de entrega de nosotros, que somos una nación de trabajo, que somos una nación de lucha, que somos una nación que en el mundo entero nos hemos dado a conocer, también naturalmente por la bondad, porque más allá de todos los estragos que hemos pasado desde que tenemos uso de razón, ¿quién podrá negar que en el mundo entero adoran a los mexicanos? ¿Quién podrá negar que en el mundo entero reciben con los brazos abiertos a los mexicanos? Tal vez porque independientemente de que naturalmente tenemos un sentido belicoso cuando se nos busca, tenemos un sentido de defendernos cuando creemos que se nos arrebata algo que es muy legítimo y algo de nosotros, pues también sabemos ser solidarios con el dolor ajeno. Por eso, también siguiendo por ahí algunos de los sentimientos y de los legados que nos han dejado los próceres de nuestra independencia y también de nuestra reforma, como don Benito Juárez, que también decía que el respeto al derecho ajeno y la paz. También sabemos reclamar cuando sentimos que algún derecho nos es arrebatado o no se nos está dando con esa puntualidad con la que nosotros necesitamos que se nos haga valer. Imagínense ustedes nada más cómo la vida está hecha de grandes personajes, pero esos grandes personajes en la historia nos ha dado viva muestra de que han salido precisamente de las raíces más humildes. Tenemos a un Benito Juárez, que todos conocemos lo que la historia nos ha brindado acerca de su vida, de su existencia. Pues así también Morelos, también el padre de la patria, Miguel Hidalgo, y naturalmente José María Morelos y Pavón, destacan justamente de unas familias de origen muy humildes, que su principal problema es el reclamar ese derecho ante el Estado que se perpetúa o que quiere perpetuarse aquí en nuestro territorio, el Estado español, ¿verdad? Y que, bueno, reclama un interés legítimo, y sobre todo que una de las únicas formas en ese tiempo, una de las únicas vías para lograrlo, pues era a través del sacerdocio, porque era una de las formas que tenían cómo llegar a la parte intelectual de la vida en ese momento. Con todas aquellas formas y con todas aquellas oportunidades que pudo haber tenido el padre de la patria para reclamar y para tal vez vivir de una manera muy holgada, muy cómoda, muy feliz, él depone todo eso, ¿verdad?, por su entrega, por su sacrificio, y el único título tal vez nobiliario que reclama para sí mismo, él dice: soy el siervo de la nación. Imagínense ustedes qué legado histórico tenemos en nuestras manos, y sobre todo por la sencillez, que no por eso deja de ser muy importante y de manera de un alto valor intelectual. Pero este libro nos puede acompañar a todos lados, en el transporte público, cuando estamos haciendo algún espacio de reflexión, cuando estamos descansando, un libro muy ameno en su literatura. Yo estoy muy seguro, de verdad, lo digo muy convencidamente, que tal vez el primer reto que pudo haber enfrentado el doctor Pablo Moctezuma Barragán al escribir su primera obra literaria, tal vez la primera, era aquellos momentos en los que tenía que darle forma tanto de manera semántica como en la lingüística, al tener que
discurrir y hacer un acierto de una idea o eso. Pero de allí en adelante, es decir, de su primera obra, pues de alguna forma él entendió que su pasión era el compartir con todos nosotros, con la sociedad, esa riqueza intelectual que emana de una persona tan célebre como es él. Entonces, yo les invito de la manera más atenta a que no sea nada más este libro, sino que hurguemos en el tiempo y hurguemos en toda la obra literaria, en toda la obra intelectual del señor doctor don Pablo Moctezuma, porque eso es un tesoro. Bien, para concluir yo mi participación, pues no me resta más que felicitarlo, señor doctor, por su obra intelectual. De verdad, yo me pongo de pie porque es un trabajo intelectual muy importante. Muchas gracias. Ah, claro. Sí, los libros son de obsequio. Si alguien no lo tiene aún, con todo gusto. Con todo gusto se los obsequiamos. Pues hoy es un día muy especial, muy simbólico, 22 de diciembre de 2015. Se cumplen 200 años de la muerte de Morelos. Yo lo que quiero recalcar es de que Morelos vive a 200 años y sobre todo que vive su ejemplo. Y esto es lo que los españoles trataron de matar. Después de la muerte física de Morelos, quisieron matarlo moralmente. Entonces han creado una leyenda de que Morelos al final se retractó, que al final se arrepintió, y nos quieren hacer creer pues de que no hay mexicanos de una pieza, que no hay mexicanos capaces de llevar su lucha hasta el fin, que finalmente pues todo el mundo llega a un punto en que se dobla y se quiebra, ¿no? Y bueno, se han escrito libros, se han escenificado obras de teatro en las que Morelos se arrepiente. Incluso un gran autor de obras de teatro, Vicente Leñero, escribió una obra que se llama El martirio de Morelos, donde al final Morelos se quiebra. En mi libro, uno de los puntos que más me interesó fue investigar bien cómo estuvo la cuestión de sus juicios, sus declaraciones. Desde hace años he tenido la convicción de que Morelos siguió firme hasta el final, y en este libro se relata muy puntualmente cómo estuvo esta situación, y desde mi punto de vista pues se comprueba que Morelos jamás se arrepintió. Él vivió una situación muy compleja porque era sacerdote y era un patriota, y nunca dejó de ser un patriota, pero tampoco dejó de ser un católico, y él quería pues irse al cielo, para lo cual pues hay que confesarse, recibir la absolución, etcétera, etcétera. A él lo toman prisionero el 5 de noviembre, tardan mucho en trasladarlo a la Ciudad de México, llega aquí hasta el 22 de noviembre, y además lo introducen en la noche porque tenían miedo de que pues la población lo defendiera, y tiene un juicio el 22 y el 23, le llamaron el juicio de las jurisdicciones unidas. En este juicio no sacaron lo que querían, o sea, Calleja lo que quería, su enemigo era Calleja. Calleja fue quien derrotó a Miguel Hidalgo en Puente Calderón. Calleja fue aquel español sanguinario que llegaba a los pueblos a matar civiles, a robar, a saquear, a violar mujeres, etcétera, y que era implacable contra los insurgentes. Calleja fue el que trató de derrotar a Morelos en Cuautla,
y bueno, después llegó a virrey. Entonces, y Calleja fue el que lo derrotó en Valladolid en la batalla del 24 de diciembre de 1814, donde pues comienza el declive de Morelos. O sea, Calleja y Morelos pues fueron acérrimos enemigos, y Calleja pues lo que quería era doblar a Morelos y que se arrepintiera, ¿no? Porque el ejemplo que daba Morelos, como el que dio Hidalgo, pues era muy, muy malo para los intereses de los invasores españoles. Después de este juicio no le logran sacar nada a Morelos. Lo que él declara pues es una especie como de autobiografía, etcétera, pero no da ningún dato de importancia. Entonces, al no servirles este juicio, le hacen otro juicio, el juicio de la Inquisición, donde tampoco le sacan nada. Al final significan un espectáculo muy, muy lamentable para humillarlo. Lo visten de un traje verde que le quedaba corto y o sea, ridículo, y públicamente lo degradan, ¿no? Le raspan las manos, le quitan la tonsura de la cabeza, en fin. Además llamaron como a 500 gentes porque era el espectáculo de la humillación de Morelos, pero la gran sorpresa fue la tranquilidad que demostró Morelos aún en esas circunstancias. Al no lograr, porque ellos querían que públicamente él se quebrara, ¿no? Al no lograrlo, le hacen todavía otro juicio, el juicio de las capitanías, y también no logran nada, y ya al final lo meten a ejercicios espirituales. Entonces, bueno, ahí el dilema en el que estuvo Morelos es que le dijeron que si no le escribía al virrey una carta en la que pues le diera informaciones, etcétera, entonces no lo confesaban. O sea, lo amenazaron con negarle el sacramento de la confesión y la absolución, etcétera. Entonces, claro, Morelos, como era sacerdote y era católico y se quería ir al cielo y ocupar una de las primeras butacas allá arriba, pues entonces se vio obligado a maniobrar. Y hizo una maniobra para mí genial, porque cumplió lo que le pedían, pero al cumplirlo, pues le mentó la madre al virrey. ¿Por qué? Porque le pedían una carta, escribió la carta, pero cuando le escribió el 12 de diciembre. Y el 12 de diciembre era el día de la Virgen de Guadalupe. Y la Virgen de Guadalupe era el símbolo de la independencia. En aquella época los españoles traían como símbolo a la Virgen de los Remedios y los insurgentes a la Virgen de Guadalupe. Entonces el hecho de que Morelos escribe la carta el 12 de diciembre, tan solo el que haya escogido esta fecha, pues era reivindicar la lucha por la independencia. Ya me imagino el coraje que le dio a Calleja cuando se dio cuenta que la carta estaba fichada el 12 de diciembre. Y entonces ahí Morelos, Morelos lo que quería es que ya lo mataran. Estaba preso el 5 de noviembre, él sabía que desde luego que Calleja, ese sanguinario, pues nunca le iba a perdonar la vida. Él quería que lo mataran rápido y antes que lo confesaran, ¿no? O sea, confesarse y ya morir. Entonces cumple con el trámite y en esa carta da informaciones. Esta carta está firmada por él y es la prueba que presentan los que atacan a Morelos diciendo que se arrepintió y se quebró y que al final pues fue un cobarde al final. Se basan en esta carta del 12 de diciembre. Pero, ¿qué es lo que informó Morelos en esa carta? Informó que
Por ejemplo, que por Acapulco guardó en un charco cobre en barra y balas en una zanja. Y en el remate de la mina, que en punto del veladero, que no sabe el punto fijo, enterró acero y estaño y plata, del lado derecho del río Grande. Y que conseguían plomo cerca de Mezcala, en las minas de Limón, que el salitre es de Huetamo y Cutzamala, y el azufre de Tajiaroa, que las fundiciones de fierro y acero están en Huetamo y las minas de cobre en Ario. Pura paja, mucho ruido y pocas nueces. En realidad no dijo nada, ninguna información trascendente que no tuviera el gobierno y que no pudiera conseguir fácilmente. Entonces les da 12 informaciones para que no digan que se negó a escribirle al virrey. Pero aquí no compromete a nadie, no traiciona nada. Y además es una información pues inservible, ¿no? Que enterró unas balas en la orilla del río Mezcala. O sea, el río Mezcala mide más de 100 kilómetros, ¿no? Entonces realmente Morelos le vio la cara a Calleja con esta carta. Morelos era muy burlón y se la pasaba burlándose de Calleja. En el sitio de Cuautla pues les escribía a Callejo: mándenme más bombitas porque estoy aburrido. En fin, él siempre fue muy irónico y muy burlón. Para mí esa carta es una burla. Y al final firma, en aquella época era común firmar "viva usted muchos años", y lo que hace Morelos es firmar esta carta a Calleja, su peor enemigo: "viva usted muchos siglos". Y bueno, esa es la prueba, entre comillas, de que Morelos se doblegó y traicionó y tal. Para mí, pues fue la forma de salir del paso, ya para que lo confesaran, lo fusilaran y ya a otra cosa mariposa, ¿no? Esta carta, desde luego, pues no le sirvió. Calleja, al ver que ya no iba a sacar más de Morelos, esperó todavía una semana y el 20 de diciembre ya le dicta la sentencia de muerte. Le dijeron que lo iban a fusilar 3 días después, o sea, el 23. Sin embargo, cuando lo sacan de la celda el día 22, pues él presintió que porque lo llevaban encadenado en carreta, él presintió pues que ya era su último día, como en efecto fue. Todavía hicieron una parada en la villa de Guadalupe para comer, y finalmente llegaron a Ecatepec. Ahí le pidieron su última voluntad, que fue fumarse un puro. Se fumó el puro tranquilamente, y pues lo fusilaron. 4 días después, el 26 de diciembre, como la carta del 12 de diciembre, pues la verdad no les servía, escribieron otras 2 cartas y las firmaron, porque la del 12 de diciembre sí la escribió y la firmó Morelos. La del 26 la hizo el virrey, en donde supuestamente se retractaba. Esta carta, la del 26 de diciembre, la escriben ya que llevaba 3 días de muerto, y es falsa y ridícula. Entre otras cosas, por ejemplo, dice: y quisiera llorar con lágrimas de sangre por haber abandonado a sus ovejas, hablando de su amado monarca Fernando VII, y de habérsele ocurrido ir a España a cerciorarse de la venida del soberano y implorar el indulto de sus atentados a su real clemencia. En esta carta habla de que Fernando VII estaba en quieta y pacífica posesión de gobernar América cual legítimo y verdadero soberano. Confiesa su ignorancia del Sagrado Evangelio. Reconoce que haber sido preso fue un singularísimo beneficio de la infinita misericordia, y que se le parte el corazón de dolor al considerar la pérdida de tantas almas redimidas con la sangre de Jesucristo, que por su causa perecerán eternamente.
En fin, es una carta totalmente ridícula, donde se arrodilla y besa los pies del rey, que obviamente no redactó él, redactó el virrey. Entonces, bueno, para la mayoría de los autores está muy claro que esta carta que publican el 26 de diciembre y firman el 10 y 11 de diciembre, pues es una carta falsa, ¿no? De modo que la conclusión que podemos sacar es que Morelos permaneció hasta el final firme en sus convicciones, digno, no lograron doblarlo, no lograron mostrarlo arrepentido, y bueno, ya después de muerto, pues sí han emprendido una campaña. También pasó con Hidalgo lo mismo. Hidalgo también escribió una carta 4 días después, etcétera. Una campaña donde, por ejemplo, cualquier libro oficial o programa de televisión, etcétera, que pongan la vida de Hidalgo o de Morelos, ponen que al final se arrepintieron. Creo que para nosotros es muy importante, para nuestro pueblo, que es un pueblo que han tratado de desmoralizar, es muy importante el tener como ejemplo de hombres cabales, de hombres que siempre se mantuvieron fieles a su amor a la patria y al pueblo, como Hidalgo, como Morelos y otros más, porque es un ejemplo que nos anima. Hoy por hoy estamos en una lucha muy, muy difícil por rescatar a México de la situación en la que lo han hundido, y pues necesitamos el estímulo, el impulso, el ejemplo de hombres como José María Morelos y Pavón. Pues les recomiendo que lean este libro. Es una síntesis de cómo vivió, cómo luchó Morelos, y pues de una gran actualidad, porque muchos de los problemas han vuelto a resurgir. Para el gobierno de la delegación de Azcapotzalco, pues es un gusto el que nos acompañen en esta jornada conmemorativa, y que pues no dejemos que nunca hombres como Morelos mueran. Lleva 200 años de muerto, pero está más vivo que nunca. Muchas gracias. Agradecemos a nuestros distinguidos ponentes, al doctor Pablo Moctezuma Barragán, esta presentación. Y como ya informó el mismo autor de Morelos, La vida por la independencia, si alguien de ustedes aún no cuenta con un ejemplar, bueno, pues ahorita lo resolveremos. Muchas gracias, Azcapotzalco. Les invitamos a que acudan este día a las 18 horas a la explanada delegacional a acompañar a nuestro jefe delegacional, quien estará ofreciendo la premiación a quienes participaron en los concursos de nacimientos, en los concursos de piñatas y pastorelas, y vamos a tener también un espectáculo cultural y artístico para dar conclusión a las celebraciones navideñas en nuestra delegación Azcapotzalco. Muchísimas gracias, doctor, muchísimas gracias, licenciado, muchísimas gracias por su presentación, y recuerden que los queremos en Azcapotzalco.